La doctora Sonia Cristina viene de ser directivo del SENA, es una de las personas que más conoce técnicamente de hacer cualificaciones. Creo que en el país es de la que más cualificaciones ha hecho en el país. Es nuestra líder técnico del proyecto. Como decía el doctor Naranjo, estamos haciendo 50 cualificaciones, en realidad son 55 cualificaciones, y ella es comunicadora social, periodista con énfasis en producción y realización de televisión, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gestión humana y especialista en especialización en formadores de gestión tecnológica. Y como les digo, pues ella ha sido la líder técnica de este proceso de sacar estas cualificaciones, que fue un reto, porque en 4 meses, en realidad en 3 meses, pues se sacaron las 50 cualificaciones que próximamente entonces se publicarán en el sistema del ministerio. Doctora Sonia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan todos. Y bueno, ustedes saben, primero que todo quiero agradecerles a ustedes, porque son nuestra razón de ser y estamos aquí por la necesidad de generar en el país una masa crítica y el que efectivamente todos tengamos un direccionamiento de política, y gracias al doctor Naranjo por esa exposición de política pública que nos deja pues con muchas claridades, y en particular a ustedes que tienen que entrar en la operación. Muchos de ustedes pues vienen de trabajar en temas de competencias laborales, en diseñar sus programas de formación a partir de competencias laborales, y lo que se dan cuenta, y como exponía el doctor Naranjo, es que el mundo ha hecho una transición, ha renovado, ¿sí?, varios conceptos, ha complementado muchos conceptos, pero para el país esto no es así, que estamos en este momento implementando una bomba que recién apareció, porque ha habido una trayectoria, y ha habido una trayectoria que ustedes han sido partícipes en esa trayectoria. Ahora hay que empezar a renovar y reinventarse en, bueno, ¿cuáles son esas nuevas herramientas? ¿Qué nos está planteando el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va también Colombia? Y todo el tema de que los sistemas puedan comunicarse entre sí. Y no solamente aquí en Colombia, sino con todo el tema de competitividad de los sectores productivos, con los intercambios, la globalización. Es decir, es un discurso que todos lo sabemos, pero es que hay que volverlo realidad. Y hay que volverlo realidad es a partir de en qué capacidad están nuestros egresados para incorporarse laboralmente y poder suplir esas necesidades que tienen las empresas. Entonces, cuando el doctor Naranjo nos plantea, hay una necesidad de estudiar cuáles son las brechas de capital humano, dónde está el sector productivo y dónde estamos nosotros supliendo esa necesidad del sector productivo, pues tenemos que aproximarnos, y tenemos que aproximarnos a partir de unas metodologías y de lo que está expuesto, no solamente en Colombia, sino en todos los países que están trabajando marcos de cualificaciones, sistemas nacionales de cualificaciones. Yo aquí voy a retomar en algunas partes algunos conceptos que ya nos ha expuesto el doctor Naranjo. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando un tema de implementación de política, tiene que ser reiterativo. Entonces, les pido excusas si algunos asuntos les parecen que pueden estar reiterando mucho el asunto, pero es necesario retomarlo rápidamente para después ampliar. ¿Me ayudas, por favor? Estos son los temas que voy a tratar. El sistema que ya nos lo expuso el doctor Naranjo, yo voy a pasar muy rápidamente en el sistema. El marco, que es uno de los componentes de ese sistema y que, digamos, como sistema tenemos un marco, valga la redundancia, orientador, que nos define unos descriptores y que nos permite esa comunicación. Las vías de cualificación,
que no me voy a detener allí porque ya están expuestas, los subsistemas, el esquema de movilidad educativa y la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones. Es decir, acuérdense que esta formación tiene 3 sesiones y que vamos a ir progresivamente en cada una de las sesiones, ¿sí? Vamos a dejar hoy instalados unos temas de conceptos, de poderse mover y además de que les queda una tarea muy grande. Y es que hay que estudiar, y hay que estudiar la política, hay que leerla menudamente, hay que confrontarla frente a otras experiencias para poder actuar y actuar en consonancia con la política. Entonces, frente a conceptos clave, hay 3 conceptos que ustedes, muchos han oído hablar, muchos dominan, muchos conocen, pero que lo más importante acá es que en cada uno de esos conceptos vamos a encontrar la palabra resultados de aprendizaje. Y en esto es clarísimo. Digamos, cuando ustedes han participado en procesos de normalización de competencias y cuando sus programas de formación estaban basados en competencias, en ese momento no hablábamos de la cualificación, pero teníamos un referente ocupacional. Y se consulta al sector y se sabe el sector productivo qué está necesitando, ¿sí? Pero eso no estaba traducido en la competencia en resultados de aprendizaje. Y por eso ustedes van a ver allí cuál es el concepto de competencia. Dice, es la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos. Es decir, es demostrar que lo que se dice saber, se sabe. Y que se tiene un desempeño de acuerdo con un estándar. Y que ese desempeño es demostrable, es evidenciable y es evaluable. Ahí, hasta ahí todos estábamos claros con el concepto de competencia. Pero nos aparece y nos une a todos el tema de resultados de aprendizaje, que es, todo esto lo vamos a lograr, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la cualificación, ya nos estamos midiendo en términos del resultado del aprendizaje. Y en los niveles del Marco Nacional de Cualificaciones, todos lo que concierne a los saberes, a las habilidades, ¿sí? A los conocimientos, a las actitudes, están en su exposición en los niveles de complejidad para que luego logremos en el proceso de cualificación el que quien ha estado en un proceso de formación basado en cualificaciones, pues logre esos resultados de aprendizaje y los pueda demostrar. Entonces, hay unos niveles que van en unos grados de complejidad diferente y cuando la persona allí preguntaba, ¿y en qué se diferencia un técnico básico de un técnico intermedio, de un técnico avanzado? Nos lo va a dar la diferencia, la complejidad que nos está definiendo los descriptores del marco, ¿sí? Y que siempre van a estar enfocados hacia lo que ese individuo tiene que demostrar en la ocupación. Entonces, cuando frente a una responsabilidad de función laboral, un individuo tiene que administrar un talento humano, ¿sí? Tiene que dar cuenta y tomar decisiones autónomas frente ya sea a una junta directiva o al funcionamiento de una empresa, y que se diferencia de aquel que está en subordinación frente a una función laboral y que su responsabilidad es dar cuenta a otros y que tiene que demostrar en su función el que logra un estándar. Entonces me va variando y todo está interrelacionado. Es decir, no podemos estar hablando en abstracto solamente de un resultado por la vía formativa o por la vía educativa o por el reconocimiento de aprendizajes previos, sino que partimos primero cuáles son esos requerimientos del sector productivo, cuáles son esos estándares que está requiriendo el sector productivo,
para luego yo hacer la propuesta. ¿Cómo será la articulación de las empresas frente a las competencias de los resultados de aprendizaje de esas cualificaciones? Bueno, perdóname que yo tenía un temporizador en mi celular y lo estoy oyendo. Voy a apagar. Mientras tanto, yo les voy a responder algo sobre eso. Sí, sí. Nosotros vamos a acompañar, tenemos un equipo para ayudarles a hacer los protocolos con las empresas. Como vamos a hacer aprendizaje en empresa y hay en la empresa también resultados de aprendizaje, ¿sí? Eso se va a hacer con ellos. Nosotros hemos estado en diálogos permanentes con la ANDI, con todas estas grandes grupos en el país, pues los grandes jefes, digamos, es que hemos estado sentados con ellos y todo el mundo está muy contento con esta historia, pero apenas estemos decididos a arrancar, porque es lo que le he dicho yo a los compañeros. Esto es una primera exploración. Pero ya el que dijo, yo quiero ir, yo quiero trabajar, yo quiero hacerles, vamos a acompañarlos así de cerquita en todo el proceso para poder llevarlo a cabo. Sí, es un trabajo que tenemos que hacer con ellos. Y también les dije, creo que ya encontramos la fórmula jurídica, les tengo que contar, para meter el contrato de aprendizaje a la formación para el trabajo, lo cual va a ser de una gran ayuda. Bueno, y también complementando al doctor Naranjo, pues es que hay un tema. Esto no se puede hacer a espaldas del sector productivo, porque es que precisamente se trata de acercarnos a las necesidades del sector productivo. Como responsables de ofertas de formación tenemos que tener claramente definida, charlado, entonces hay que hacer, pues en esos procesos de conocer qué es lo que requiere el sector productivo, pues qué es lo que está en los planes de competitividad regional, hacia dónde van las regiones, hacia dónde va el país, cuáles son esos acuerdos internacionales, ¿sí? Y en esos estudios de brechas de capital humano hay que sentarse con el sector y hay que saber exactamente, hay una metodología particular para el estudio de brechas que la lidera, la definió el Ministerio del Trabajo y bueno, ojalá se puedan organizar muchos integrantes de aquí, de la región, para que puedan hacer estudios regionales también de cuáles son. Digamos, si el Valle del Cauca le está apuntando, y voy a decir cualquier cosa, no sé cómo esté en este momento el tema del Pacífico frente al, bueno, entonces, frente a ese turismo, ¿hacia dónde van? Sector productivo, venga, usted va hacia allá. ¿Por qué nuestros programas de formación que tenemos en este momento no está supliendo su necesidad? ¿Cuál es la brecha que existe aquí? ¿O es que hay pocos programas? ¿O es que la brecha es de pertinencia? Lo que yo le estoy ofreciendo no es lo que usted está necesitando. ¿En dónde no estamos haciendo clic? ¿En dónde no hay ese match? Eso hay que hacerlo con ellos para poder saber exactamente y responder y que frente a nuestra promesa de valor, frente a que estoy convocando a unos estudiantes a partir de mis ofertas educativas, hay una inserción educativa, pero ¿cuál es la responsabilidad frente a la inserción laboral? ¿Qué va a pasar luego con esos egresados de mi institución? Si yo no estoy monitoreando permanentemente qué es lo que está pasando y que le esté respondiendo al sector como lo que están necesitando. Entonces, esto es un tema de hablarse permanentemente y hablarse en las instancias que hay que sentarse a hablar. Cámaras de comercio, encuentros, ustedes tienen aquí Alianza Pacífico, tienen el Centro de Productividad del Pacífico, son muchas de las instancias tienen, es decir, una trayectoria en investigación social grande para que puedan responder. Por favor. Esto igual ya lo planteó el doctor Naranjo. Hay un marco de ley, pero hay un marco de ley que tiene muchas otras cosas detrás. Es decir, esto es lo más reciente. Tenemos el sistema ya con una ley que lo establece, tenemos un marco nacional de cualificaciones también con una ley que lo establece, y es una ley que, digamos, no solamente estaba planteada previamente, sino que sale su decreto reglamentario, su decreto que lo adopta
y que plantea ya la reglamentación del marco. Continúas, por favor. Y esto que también nos ha planteado el doctor Naranjo. Es decir, estamos como los discípulos de Jesús, ¿sí o no? Es decir, estamos sincronizados. Tal vez ustedes ven unas diapositivas presentadas diferentes, pero en el fondo, ¿qué queremos? Que ustedes tengan claro que hay un sistema nacional de cualificaciones que tiene unos componentes y esos componentes tienen unos responsables. El Ministerio de Educación nos va a responder al país frente al tema del marco, frente al esquema de movilidad educativa y formativa, y también en articulación con el Ministerio del Trabajo, la movilidad ocupacional, porque es que esto no es que se muevan solitos en el sistema educativo. ¿Qué está pasando con ese egresado nuestro que hoy está acá, pero cuando lo estamos cualificando debemos estar pensando, bueno, ¿y cuál puede ser su trayectoria? ¿Él se va a quedar eternamente como oficial de construcción? ¿O como oficial de construcción él va a poder continuar en su proceso, ya sea por la vía formativa o ya sea por la vía educativa? Porque lo que nos va a permitir también este sistema es lograr esos puentes cuando una persona requiere pasar de un subsistema a otro. Y no solamente pasar, y en la realidad se da así, pasar del sistema de formación al sistema de educación formal, sino también de ese sistema de educación formal a este otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y muchas personas dicen, no, es que sí, listo, yo pasé por la universidad, pero estoy siendo muy teórico, por decir algo, y requiero adquirir unas competencias, demostrar a partir del proceso de cualificación el que yo no solamente puedo dirigir una empresa o puedo dirigir este proceso constructivo, sino que puedo realizar en ese proceso constructivo ciertas cosas. Pues se da mucho, y se da mucho. Yo tengo referencia del SENA, donde trabajé por 30 años aproximadamente, en que cuando el SENA, digamos, ofertó las especializaciones tecnológicas, los mayores demandantes eran los profesionales universitarios para las especializaciones tecnológicas. Obviamente estábamos hablando de que tecnología, el nivel de tecnólogo y el de especialización tecnológica es de la educación superior, que también el SENA imparte en la educación superior, ¿sí? Pero los mayores demandantes eran los profesionales universitarios de esas especializaciones tecnológicas. Este gobierno está terminando, hay unas expectativas frente al próximo gobierno que puede llegar. Eso es lo que de hecho, la realidad es que la creación del Marco Nacional de Cualificaciones se creó por ley en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, porque estas son tendencias mundiales. Esto aquí no puede decir uno, si más de 160 países del mundo tienen definidos sus sistemas nacionales de cualificaciones, sus marcos nacionales de cualificaciones, porque es la forma de comunicación, comunicación económica, comunicación del talento humano, productividad, globalización, el que echemos hacia atrás, ¿sí? Pues hemos visto que ha ido en progresión y ha progresado en sus procesos de implementación, Entonces, continuamos, por favor. Los propósitos que también los exponía el doctor Naranjo, cierre de brechas de capital humano, eso es lo más importante, cierre de brechas de capital humano, y tenemos allí los componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones. ¿Qué buscamos?
el que haya una posibilidad para los trabajadores, para los empleadores, es que es un lenguaje de comunicación entre las partes, para los que formulan política pública. ¿Por qué? Porque tenemos que ser pertinentes, tenemos que permitir el acceso a los ciudadanos colombianos y el permitir esa movilidad. Es decir, si pensamos en el tema de talento humano del país, que nos debe estar moviendo todos los días, ¿cuál es la necesidad? ¿Y qué estoy haciendo yo para que esa necesidad social de las personas, esa necesidad productiva de las empresas, ¿sí?, se esté encontrando, que haya ese encuentro? Entonces, pues, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad productiva. Bueno, antecedentes. Antecedentes, el doctor Naranjo también nos mencionaba unos. Aquí se resume, tenemos una recomendación de la OIT, y si nos fijamos cuál fue el año de esa recomendación, 2004. Y plantea a los países que son miembros, pues, de la OIT, el contar con marcos nacionales de cualificación. ¿No? Y yo me siento gritando. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a tratar de estar más acá. Bueno, lo de la OCDE, también que recomienda, ya somos miembros y tenemos que cumplir como miembros con unos estándares de talento humano, con unos estándares de talento humano. Y esos estándares están desde la educación preescolar, desde la educación inicial. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar en sus trayectorias? ¿Cuál es lo que se espera? Y además porque somos medidos internacionalmente. Colombia se presenta a las pruebas PISA, Colombia se presenta a las pruebas internacionales. Y si no nos presentáramos, si no nos midiéramos, pues no sabríamos dónde estamos. Y así no estemos con los estándares que se espera, por lo menos sabemos dónde estamos para proponernos una mejora. La UNESCO también hace una recomendación, el COMPES relacionado con el marco nacional, el acuerdo por lo superior que han hecho las instituciones de educación, los planes nacionales de desarrollo, tanto el 1753 que crea el marco como el 1955 que crea el Sistema Nacional de Cualificaciones, los subsistemas, y les da ya reconocimiento y ya conformado todo el sistema. Entonces, desde el punto de vista de antecedentes, ha habido una trayectoria. Por favor, la siguiente. Pero, ¿qué tenemos como precursor? Y yo les decía, bueno, ustedes muchos saben qué ha pasado o qué pasó con las normas de competencia, con sus programas educativos o de formación basados en competencias, y cuando ustedes leen esas áreas de desempeño, reconocen las áreas definidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, ¿sí? Las reconocen perfectamente, los niveles. Esto era un lenguaje. Resulta que la estructura de la clasificación que aquí en Colombia ha operado por muchos años, requirió también hablarse con la CIUO, que es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Internacional. Como tenía una estructura en una metodología un poco diferente, al final daba cuenta de las ocupaciones, ¿sí? El país se vio en la necesidad de revisar y de establecer una clasificación que pudiera hablarse con la internacional. Y por eso hace un tránsito la Clasificación Nacional de Ocupaciones a la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, CUOC. Ustedes en la siguiente sesión van a estar haciendo un ejercicio para mirar estas herramientas de las clasificaciones, que son precisamente metodologías que nos permiten establecer un lenguaje común. ¿Cómo si tenemos un código CUOC acá, en la CNO, cuál es el código? Porque es que ustedes tenían sus programas con los códigos de la CNO y esa trazabilidad no la vamos a perder.
no la vamos a perder. Vamos a estar revisando los códigos de la CUOC y vamos a estar revisando cuál era su correlativa. Esas herramientas ya están. Ustedes ingresan al Observatorio Laboral del SENA y ahí van a encontrar esa herramienta. En la correlativa, van a encontrar la correlativa. Bueno, entonces, ¿qué teníamos aquí? También teníamos una clasificación nacional de ocupaciones, teníamos una normalización de la competencia laboral a través de las mesas sectoriales. Ya nos dice el doctor Naranjo, esto ya no queda exclusivamente en una responsabilidad que estaba por ahí al SENA, sino que la responsabilidad ahora es del Ministerio del Trabajo de mirar y revisar cómo va a ser o continuar el ejercicio de normalización de la competencia, porque para el subsistema de formación para el trabajo es requisito sine qua non el que debe tener una referencia al estándar de desempeño que está elevado a norma sectorial de competencia. Entonces, lo que ha venido trabajando el Ministerio de Educación tiene competencias, no tiene ligado normas sectoriales de competencia. Y es necesario que lo que se tenga esté elevado a norma, y este es un ejercicio que hay que hacer entre el sector productivo. No sé, el doctor Naranjo, el Ministerio del Trabajo, si continuará con la estrategia de mesas sectoriales, mientras miran todo, ampliar ese andamiaje, porque se requiere ampliar, hay que dar respuestas rápidas. Preguntaban, bueno, ¿cuándo vamos a tener las cualificaciones en lo que se requiere desde el punto de vista del sector productivo, todo? Pues es un proceso que cada vez se está generando con mayor agilidad, pero eso no es soplar y hacer botellas, es un proceso que requiere una metodología, un saber a ciencia cierta qué es lo que está demandando el sector, porque es que lo que esté colocado allí va a impactar vidas, va a impactar sectores, va a impactar empresas, va a impactar a todas las personas. Entonces, pues esto, digamos, si pensamos Colombia, ¿qué tenía? Tenía una clasificación nacional de ocupaciones, o tiene todavía la clasificación, tiene ahora la CUOC, tiene claramente definido cómo son los procesos de normalización del desempeño laboral. Ahora, ese proceso de normalización acompaña la cualificación para el subsistema de formación para el trabajo, reitero, el requisito sine qua non. Y tenían los programas basados en competencias. Ahora hay que hacer el paso a que se basen en cualificaciones, porque la cualificación nos entrega muchos elementos que ustedes van a tener allí la posibilidad de sentarse a hacer el diseño de sus programas con esos referentes que están definidos y que ustedes van a conocer ahora en la ruta metodológica, cómo se llega a esa cualificación. Por favor. Entonces, el doctor Naranjo nos definía, el marco tiene 8 niveles, esos niveles tienen unos niveles de complejidad también. Sigamos. ¿Y qué nos motiva a tener marcos? Generar puentes entre la educación y la formación, desarrollar cualificaciones relevantes, mejorar la valoración social, crear rutas de progresión de los individuos, aplicar el mismo estándar de evaluación de una cualificación, enfoque de aseguramiento de calidad. Son muchas las motivaciones. Es que tenemos que estar apuntalados y mirando hacia el mismo faro. ¿Cómo llegamos hacia ese faro? Puede ser por diferentes vías. Tenemos 3 vías de cualificación, pero la idea es que tenemos unos referentes ya en el país y vamos a utilizarlos. Si miramos esta, aquí es una muestra de cómo se logran los niveles y nos ubicamos en formación para el trabajo, ¿sí? Tenemos, si ustedes miran esta ayuda, pues van a tener los niveles de la educación básica, ¿sí? Cuando llega a la media, en donde estamos
operando cada uno y dónde estamos en esta progresión en formación para el trabajo también, que ya tiene el decreto 1650, las denominaciones y los certificados que otorga. Continuemos. Sigue, por favor, porque ya conocemos esto. El doctor Naranjo les amplió toda la información del subsistema y mejor que él yo no lo puedo hacer, porque él ha estado ahí en toda la creación, en las discusiones técnicas, las discusiones de política y los acuerdos. Entonces, mal lo haría yo. Sigamos. El subsistema de normalización, que ya sabemos, pues no solamente es normalización, es evaluación, es certificación de competencias. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si quieres, continúa. Que en lo que está pasando ahora es que precisamente hay unos temas que tiene todavía la política que estar claros en establecer. ¿Cuál es el órgano que va a certificar las cualificaciones? Están trabajando en la gobernanza del marco para definir precisamente aquellos aspectos que ya dejan toda la plataforma instalada en todos los procesos, en absolutamente todos los componentes, todos los procesos, todos los componentes y los procesos de esos componentes. Y el esquema de movilidad educativa y formativa que lo tenemos que complementar, que también es ocupacional. Es decir, no estamos en ese esquema parados exclusivamente en los temas educativos y de formación, sino y la movilidad ocupacional de esas personas que. Y allí los dos ministerios tienen que trabajar y trabajan articuladamente para poder definir ese tránsito. Entonces, si quieres, por favor. Tenemos aquí una visualización, que esto no es oficial. Yo les quiero decir, esto todavía no es oficial, pero podemos mirar. ¿Qué se tiene en la educación formal? ¿Hasta dónde va la educación no superior? ¿Cuándo empieza la superior? ¿Cuáles son en la oferta de educación formal los títulos y certificaciones que se otorgan? ¿Sí? En los programas CTH, hasta aquí íbamos, antes. Y miren lo que va a cambiar. Vamos a tener estos otros niveles que, como lo ha dicho el doctor Naranjo, el nivel 7, tenemos el técnico experto, que sería en otros países denominado el técnico maestría técnica, ¿sí? Pero esto es el reto que en este momento se tiene en los esquemas de movilidad. Mirar ese tránsito entre los diferentes subsistemas y la progresión que tiene esa persona que ingresa a cualquier vía de cualificación. Y cómo puede en un momento determinado, si miramos en los reconocimientos de aprendizajes previos, se obtiene una certificación y evaluación de competencia, que va a ser el reconocimiento, es que finalmente es un reconocimiento y pasa hoy en los procesos de certificación de competencia laboral, en donde ya en algunos casos se mira desde la institución educativa cómo se hace reconocimiento de aprendizajes, pero él debe continuar para obtener unas certificaciones que se otorguen formalmente, ¿sí? Continuamos. Entonces me voy a detener aquí de una manera no muy profunda. ¿Por qué? Porque en las siguientes sesiones ya van a ustedes a ir al detalle. Pero les comento, esta es la ruta metodológica adoptada por el Gobierno Nacional a través de la mesa técnica establecida entre los ministerios, que además involucra a otros ministerios como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿sí? Involucra también a otros actores como es el DANE, como es el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Esto qué quiere decir? Que todos están sincronizados para poder responder
a una política y que se tenga un lenguaje común y que puedan ustedes estar claramente actuando en función de esos acuerdos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos define? Digamos, en esta ruta metodológica tenemos 4 etapas claramente definidas e identificadas y esas etapas se desarrollan en unas fases y unos productos de cada fase. Aquí les vamos a mostrar cómo se llega a tener una estructura de una cualificación. Primero se parte de un proceso de contextualización del sector, de saber qué pasa económicamente con ese sector, de saber qué pasa tecnológicamente con ese sector, cómo están las estructuras organizacionales del sector, cómo está el manejo ambiental en el sector, cuál es la normatividad legal, internacional que rige a ese sector. Acordémonos que esto no es solo para mirarnos aquí internamente en el país. Hay que hablarse con otros países. Entonces, si en un proceso, voy a decirlo, de cultivo de camarones, que posiblemente en la Alianza Pacífico estén mirando entre Perú, Chile, Colombia, cómo es el cultivo de camarones y nos vamos a intercambiar y vamos a generar un bloque económico y le vamos a exportar a X país. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles son los compromisos que hemos, el globo terráqueo, asumido frente a los objetivos globales, ¿sí? ¿Qué no me admiten en este país frente a alguna sustancia que yo coloque o un proceso de manipulación genética, por decir algo? Entonces, todo esto se tiene que auscultar y entregar una herramienta actualizada a los que van a desarrollar diseños curriculares a partir o basados en cualificaciones. Entonces, hay una primera contextualización, que esto es un proceso investigativo, fuentes primarias, fuentes secundarias, que nos van a dar esas informaciones. Y de allí va a salir claramente identificada unas necesidades. Ahí que tenemos la cadena de valor sectorial, como cadenas de valor, pues existen en el observatorio laboral que el SENA tiene. En las diferentes mesas están las cadenas de valor, pero igual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también tiene todo un área que está mirando, no solamente, digamos, hay cadenas de procesos productivos, hay cadenas de valor que uno puede tener y tomar esas herramientas y entrega un insumo. Este es el primer insumo que va a tener en cuenta aquel equipo que está estructurando una cualificación. Es decir, se parte de una contextualización sectorial. ¿Qué continuamos? Con todo un estudio de brechas de capital humano, que les decía yo, hay una metodología establecida, se hacen entrevistas con el sector productivo, se consulta y se mira con el sector, en muchas ocasiones, la denominación de las ocupaciones, ¿sí? ¿Qué nuevas ocupaciones han surgido? ¿Qué ocupaciones están desapareciendo? ¿Qué necesidad hay de incorporar ciertas ocupaciones a la clasificación nacional de ocupaciones, la clasificación única de ocupaciones para Colombia, la CUOC? ¿Qué oferta educativa hay? ¿Por qué no le satisface esa respuesta educativa? Y ahí hay toda una metodología para definir si la brecha es de calidad, es de cantidad o es de pertinencia en cada uno de esos procesos metodológicos. Luego se continúa con un análisis ocupacional, organizacional, y aquí también hay que incluir el análisis funcional, pero con respecto al análisis funcional, ya hemos dicho que el Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad
de mirar el tema de normalización de competencias, entonces análisis funcionales, ese equipo que ya está determinado por el Ministerio del Trabajo, con sus diferentes componentes, SENAS u otras organizaciones con una metodología harán esos análisis funcionales. Con ese es tercer insumo. Venimos, contexto económico, brechas de capital, ahora sí pasamos a hacer ese análisis ocupacional y organizativo en donde tenemos las estructuras de las empresas, y las estructuras pues por lo general tiene uno una dirección en la empresa, una parte misional de la empresa, unas áreas de apoyo. ¿Quiénes están interviniendo allí en ese sector económico que es objeto de estructurar cualificaciones? Porque las empresas no todas son iguales y hay unos sectores que tienen en esas estructuras áreas de investigación y desarrollo tecnológico y de innovación. Por ejemplo, las empresas de biotecnología, las que se dedican a hacer innovaciones, nuevas creaciones, tienen por lo general. Entonces, las empresas tienen, pues, unas áreas tipo, pero hay unas áreas nuevas, dependiendo del sector de la empresa. ¿Qué tenemos también? Una herramienta allí en ese análisis que denominamos la matriz ocupacional y organizacional, en donde toda esta estructura organizativa de la empresa queda a partir de cada eslabón de cadena de valor, totalmente identificado perfil ocupacional por perfil ocupacional. Aquí interviene este perfil, voy a decir, un perfil de las artes escénicas. El actor, sí, en artes escénicas el actor. Y el actor no solamente es actor para las artes escénicas, sino también para los audiovisuales. Pero es que hay actor para el teatro, actor, actriz, los actores también de circo, hay una cantidad, el mimo, es decir, son como 26 denominaciones que solamente en un perfil están. En esa matriz se recoge ese perfil con las diferentes denominaciones e identificando claramente este actor malabarista, pues no, puede que se desempeñe como el doble en cine, pero puede, entonces toda esa definición y las funciones de cada perfil los encuentran ustedes en la clasificación única de ocupaciones para Colombia. Es decir, se identifica y se va para mirar cuál es la función de trabajo que tiene esta persona, cuál es la función de trabajo. Y en un trabajo, valga la redundancia, con experto sectorial, se acaba de revisar, porque en la CUOC está un poco amplia, está un poco genérica, pero si es el que está en un proceso X de audiovisuales en donde tiene que hacer esto y esto, se va perfilando. Es decir, se tiene por un lado la herramienta de la clasificación única de ocupaciones, pero también a los expertos sectoriales para acabar de pulir y realmente que quede la función dentro del sector. ¿Qué otras cosas tenemos allí como resultado? La ubicación de ese perfil dentro de la estructura. Dentro de la estructura organizativa. Y con estas identificaciones de perfiles, con la identificación de cuáles son sus funciones, nos vamos a revisar cuáles son las normas sectoriales de competencia que están allí para poder identificar. Me está diciendo que este perfil, su función de trabajo es cortar esquejes en un proceso biotecnológico y tiene que, además de cortar esos esquejes,
en un proceso de biotecnología vegetal y su denominación es tal, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Reviso si hay una norma sectorial que sea para esa persona que participa en ese proceso que está en la función. Si está la norma, es obligatorio trabajar con lo que me determina la norma sectorial de competencia. Si no está, lo decía el doctor Naranjo, hay que mirar qué normas hay de referente para que el país pueda hacer un proceso o de adaptación de lo que está internacionalmente o de adopción de esa norma. Porque todo está basado en que el proceso esté normalizado, elevado a norma. Entonces, con esas herramientas ya estamos partiendo que procedemos a estructurar la cualificación, que tiene unos temas metodológicos de identificación, que tiene que ser oficial lo que está en las clasificaciones. Hay un proceso de validación técnica de lo que se está estructurando allí. Se va al sector productivo y se le dice, señores, nos está arrojando en este estudio que usted requiere este perfil y esto es lo que se ha definido. ¿Usted está de acuerdo con que esa sea la denominación? ¿Está de acuerdo con que esa sea su función de trabajo? ¿Usted tiene alguna observación? Hay otra función que él hace en consenso, porque es que las empresas en ocasiones ponen a las personas a desarrollar funciones que están fuera del core de su función. Entonces, eso tiene que estar consensuado. No es lo que la empresa por sí sola diga. Por eso es que es tan importante la norma, porque si no queda un proceso individual. Y además, el perfil no se hace para un cargo, sino para un conjunto de ocupaciones que comparten los mismos procesos, siempre pensando en que hay que posibilitar el tránsito de la gente y que si es un tema transversal, él puede estar, por ejemplo, en la industria química, puede estar hoy aquí en plásticos, pero puede pasar a cartón, porque hay unos temas comunes y transversales y le va a permitir una movilidad. No puedo estar pensando en que la gente se va a quedar exclusivamente allí, que no pueda hacer un tránsito horizontal de un subsector a otro subsector o un tránsito vertical, a ascender, a desarrollar otras cosas. ¿Qué más tenemos? Cuando se tiene ya toda esta parte de referente ocupacional, se procede ya a estructurar cada resultado de aprendizaje. Teniendo ese referente, se estructura el resultado de aprendizaje metodológicamente, como lo establece la metodología, que es un verbo activo, que tiene un objeto, que tiene una condición, ¿sí? Y cuando tengo todo eso, me voy al marco, hago la matriz de correlación con el marco y reviso qué niveles me está determinando el marco para ese perfil con estos resultados de aprendizaje. Y uno a uno reviso cada resultado en el descriptor del marco, qué nivel me está estableciendo. Resulta que puedo estar en un perfil con 6 o 7 u 8 resultados de aprendizaje, determinando que para el resultado 1, el 2 y 3 y 4 que tiene estas normas, el descriptor en el marco me da un nivel 4 y que, uy, caracoles, pero en este me saltó ya un nivel 7, algo tiene que estar mal. Porque yo no voy a tener en esos resultados, si estoy mirando que son de nivel 4 y le estoy colocando un resultado y reviso con el descriptor del marco y corresponde a un nivel 7, estoy equivocada. Entonces tengo que revisar y realmente si el perfil corresponde de acuerdo como lo establece la clasificación única de ocupaciones en un nivel técnico, es técnico su denominación y tiene estas funciones que estas son técnicas, pero yo le estoy colocando otra cosa que es de dirección, que ese técnico dirige. Entonces, bueno, ¿será que dirige, no dirige o qué pasa allí? ¿O me estoy equivocando o es que ya se elevó el nivel? Entonces reviso y le hago un balance a esos resultados para que
Efectivamente, cuando se determina que es un nivel 4, que aquí nos va a salir dentro del subsistema como un técnico intermedio, listo, estamos seguros y queda técnico intermedio, porque en la revisión de los niveles del marco me está diciendo eso. Tengo el decreto que me está estableciendo cuáles son los niveles uno a uno y me va a dar cuáles son las certificaciones que puedo otorgar para ese nivel. Entonces, como les digo, hay que ponerse a estudiar cada cosa y saber que hay una metodología muy clara, muy precisa, muy detallada detrás de cada tema, para que ustedes entiendan cuando tengan una cualificación y puedan mirar cuál fue la trayectoria, que tengo los documentos soporte, que puedo buscar cuál fue su estudio de contextualización y de caracterización, no quedarme con la cualificación solita, porque es que detrás tiene unos insumos de información y esos insumos son públicos. Es decir, la cualificación se concreta en un catálogo sectorial, pero está acompañada de esos otros insumos. Entonces, puedo pedir, quiero detallar, quiero revisar el estudio de brechas de capital humano, ¿qué me está diciendo ahí? Yo quiero ahondar un poco en el tema. Y no hacerlo así como tan en frío que tengo la cualificación y entonces ahora voy a correr a buscar y hacer encuestas. No, porque ha habido un trabajo muy claro y todo eso hace parte de la cualificación. Todos los insumos que se han dado en el proceso hacen parte de la cualificación. El catálogo, los catálogos sectoriales hacen parte del catálogo nacional, que es lo que ya el doctor Naranjo les ha expuesto. Hay un catálogo amplio, pero ustedes, si aquí la institución X está interesado en el sector de joyería, por decir algo, hay un catálogo que ya está claro para el sector de joyería, cuáles son los diferentes perfiles, todo el estudio que se ha hecho, cuáles son las denominaciones y cómo puedo ofertar. Si hay una demanda de joyería, hay una posibilidad. Por ejemplo, hay una empresa de bisutería que está vinculando a muchas personas o hacia allí va el tema y hay una posibilidad laboral para que la región la tenga, entonces puedo ofertar ese programa. Porque ustedes tienen que balancear, bueno, pues cuál es la demanda que hay y qué puedo ofrecer y que ellos tengan posibilidad laboral. Porque hay muchos que sí, hay mucha demanda social, pero luego ¿qué? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde van a quedar? Van a quedar desubicados, no van a estar aportando a donde tenían la expectativa de formación, a donde había un estudio que decía, ahí hay una demanda, pero no, yo me fui por la fácil, porque era más fácil montar algo que no requiriera mucha infraestructura o que hay mucha gente tocándome la puerta, pero es que las empresas ya están saturados. Entonces, no, esto tiene que ser claramente el que cualquier persona que nosotros formemos debe tener una posibilidad de inserción laboral. Yo creo que con esto, y espero no haber sido muy repetitiva con el doctor Naranjo, sino como les digo, aquí todos trabajando con un propósito, estandarizando el lenguaje, y que esto, pues ustedes van a tener este material todo, van a tener un material con sus soportes documentales. Si estamos hablando de una ley, de un COMPES, ustedes van a tener allí como los materiales de soporte, los links donde los pueden conseguir, es decir, cualquier cosa que está presentado, todo está soportado.